4 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tiempo de consultas para Juan Ignacio Marrón. 915331851 609224716 y nuestro canal de YouTube. Vamos con ese tiempo de consultas. Juan Ignacio Marrón, fundador de Inversores Institucionales. Muy buenos días. Buenos días, Eva. ¿Qué tal estás? Bueno, pues viendo un mercado que esta mañana parece que duda, con caídas, y quería preguntarte precisamente esos niveles a vigilar, pendientes de esas dudas después de haber visto tímidos avances, pero nuevo máximo en el S&P y en el Nasdaq. Sí, yo creo que tenemos que distinguir un poco la situación entre Estados Unidos y Europa. Si nos centramos en Estados Unidos, lo que vemos es que 7.080 en el caso del futuro del S&P 500, que sería la gran referencia a tener en cuenta, sigue siendo lo que determina el final de la subida que hemos visto desde finales del mes de marzo. Si nos centramos en Europa, lo que vemos es que hay una debilidad mucho mayor que la que reflejan los índices americanos, y dentro de eso yo creo que puede que encontremos algunas oportunidades interesantes. Al menos yo creo que desde luego en el caso de Europa, siempre que no perdamos en el IBEX en particular los 17.200 puntos, está ahora mismo en 17.700, esta es una situación yo creo que interesante, al menos para tomar alguna posición, quizá pensando en las próximas semanas o próximos meses. Luego ya veremos hacia dónde se desarrolla todo esto, porque sigue habiendo mucha incertidumbre, mucha dependencia de pocos valores, en este caso muy vinculados a la inteligencia artificial en Estados Unidos, y que por lo tanto pues, nos deja un poco desatendidos en Europa, que tenemos una exposición mucho menor a este tipo de sectores. Quería preguntarte en concreto, antes de ir a las consultas, por el FTSE londinense, hoy con retrocesos pendientes de la tensión en torno al gobierno, con una Gilt británica 30 años que toca máximos desde 1998, rodeada con la presión en el mercado de bonos. A la hora de ver ese índice de la renta variable, ¿cómo ves al FTSE? Pues en una situación parecida a la del resto de índices europeos, con algo más de debilidad que los americanos. En todo caso, desde el punto de vista de largo plazo, la situación sigue siendo positiva, sigue estando simplemente en una fase correctiva dentro de una tendencia alcista, y lo mismo podemos decir en el corto plazo, desde que en el corto supera los 9.000, ahora mismo está en 10.268, en principio está en una situación positiva. Siempre que se mantenga por encima de los 7.600 está todo bien. Las probabilidades incluso son también favorables a que pueda hacerlo razonablemente bien, teniendo en cuenta toda la crisis política que tenemos ahora mismo entre manos en Reino Unido, con lo cual puede que le pase factura y sobre todo que lo haga peor que otros índices, sus homólogos en Europa, pero de momento desde luego el fondo sigue siendo positivo. Si te parece, vamos con consultas. Dice Rocamora, ¿cómo ves una entrada en Inditex y en su caso precios de entrada y soportes? Muy bien. Inditex. Venga, pues vamos a ver. En el largo plazo lo que tenemos es una situación que es positiva, una tendencia claramente alcista. De momento se está prácticamente apoyando, no está llegando, pero está en una situación interesante, al menos para empezar a plantear el tomar posiciones pensando en ese largo plazo. ¿Por qué? Pues porque está cotizando en 49, la directriz alcista pasa muy cerca, está en torno a los 47,96, 48 euros, por lo tanto, el tomar una posición donde se encuentra ahora mismo, teniendo claro que por debajo de los 39,42 en el largo plazo dejaría de tener sentido, yo creo que con eso lo que estamos al menos es teniendo una idea clara en ese largo plazo. Ahora bien, si nos centramos en el corto, lo que vemos es que está dentro de ese proceso correctivo que le está haciendo perder las tendencias alcistas que le habían llevado hasta los 57 euros. Por lo tanto, si queremos ajustar mucho más la entrada, yo lo que diría es cuidado mientras no supere los 53,38 y stop por debajo de los 48,15. Si queremos tomar alguna posición ahora mismo, yo no lo recomendaría, esperaría unos días, porque las probabilidades netas en el corto plazo son favorables a la continuación de las caídas, y por lo tanto mientras no supere esos 53,38 yo de momento me esperaría, pero tendría esas referencias en el más corto plazo, desde luego. Vamos con una nota de voz. Buenos días, yo quería consultar el valor Resolve, ticket RZLV. Las tengo compradas a 2,55. A ver qué me pueden decir. Gracias. A 2,55. Bueno,
Pues vamos a ver, probablemente las ha comprado hace poquito porque está en torno a 2,72. En el largo plazo la tendencia es lateral. Ahora mismo está en una fase correctiva desde que cae por debajo de los 4,96. No ha conseguido superar los máximos anteriores, que los tenía en 8,45. Por lo tanto, está en esa tendencia lateral. Mientras no pierda 2,19, en principio mantendría ese lateral. Importante que no pierda esa referencia. Por lo tanto, yo pondría ahí el nivel de stop sin ningún tipo de duda. Las probabilidades netas en el largo plazo no son favorables, no son positivas, por lo tanto quizá debería tener algo de paciencia. Es verdad que en el corto plazo pues tenemos una situación también de momento alcista, es positivo, de hecho se ha apoyado en 2,31 justo en el límite de los niveles que tenía que respetar. Creo que es interesante, si quiere mantener la posición donde la tiene, creo que está bien tomada. Desde luego si superase 3,29 sería lo más positivo. Como nivel intermedio, 2,92 sería interesante que superase. ¿Por qué? Porque es los retrocesos bajistas de Fibonacci. En caso de que lo supere, pues la probabilidad de alcanzar 3,29 sería mucho mayor. Las probabilidades, por otro lado, son favorables a que en principio con un 67% pueda continuar las subidas en los próximos 10 días, pero eso sí, por debajo de 2,27, cuidado con mantener la posición. Lucas Senior Wrestling te pregunta: buenos días, querría entrar en Arista Networks, ticker A de Aragón, N de Navarra, E de Euskadi, T de Toledo y Muy en bien. FDS, en FactSet Research. Muy bien, venga, pues empezamos por Arista Networks. En el largo plazo la tendencia es alcista. Está ahora mismo corrigiendo por debajo de los 180 dólares, por lo tanto de momento no tiene mayor problema, pero cuidado porque empieza a tener probabilidades netas favorables a la tendencia bajista, a un posible cambio. ¿Qué es lo que determina el cambio de la tendencia alcista que tiene ahora mismo en el largo plazo? Los 115,42. Es además por donde pasa el último punto de la directriz alcista y por lo tanto si no tiene estas acciones compradas y tiene intención de comprarlas, puede ser interesante empezar a plantear alguna posición siempre que tenga como límite esos 115, porque ahí es donde podrían comenzar algunas caídas algo superiores con el final de la tendencia alcista. Si nos pasamos al corto plazo, lo que vemos es que en estas caídas que le llevan los 135,13, ha perdido el retroceso alcista de Fibonacci. No es definitivo, pero desde luego hace que sea mucho más probable que pueda incluso dirigirse a esos 115 dólares que estaba diciendo anteriormente. Insisto, tomar posiciones con ese límite 115 también en el corto plazo se confirma esa misma referencia. Yo creo que sería la clave. Lo ideal, pues tomar posiciones que superen los 180 y a partir de ahí así estaríamos en un proceso claramente positivo. La ventaja es que el último corte que se ha producido es el corte de una directriz bajista y por lo tanto el paso además a continuación una tendencia alcista. O sea que en ese sentido sí podría ser interesante. Y faltaba FactSet Research. Sí, efectivamente. Aquí de Fernando. Sí. Vale. FDS. Sí, bueno, pues en el caso de FactSet lo que tenemos es una situación bastante más débil, una tendencia de largo plazo claramente bajista, con una pérdida de directrices desde hace ya tiempo. Se produce el 4 de agosto de 2025, que le ha hecho tener una corrección desde los 380 hasta los 188, por lo tanto la debilidad es muy importante. Nos tenemos que fijar en el corto plazo para empezar a encontrar alguna estructura que pueda ser, bueno, pues razón para construir una tesis, pero eso sí, más de corto plazo, no tanto de largo plazo. ¿Podría tener sentido? Bueno, siempre y cuando ahora mismo aceptemos que tenemos una tendencia bajista. Lo ideal sería entrar cuando supere los 247. Eso es lo que pasaría a tener lo que haría que pasáramos a tener una tendencia alcista. Si queremos tomar alguna posición ahora mismo, el límite que tenemos que tener como stop son los 203, el último mínimo que ha hecho. Por debajo de ahí simplemente sería la continuación de la tendencia bajista anterior y por lo tanto podrían incrementarse esas caídas. Por lo tanto, yo antes de 247 no tomaría ninguna posición. Más consultas. Dice, buenos días, quería preguntar por
Microsoft, compradas a $402. Y Netflix a 71,42 euros. Dice Netflix en el Xetra, por cierto. Microsoft en el Nasdaq, Netflix en el Xetra. ¿Cuál sería un precio bueno de venta? Precio bueno de venta para las dos, entiendo, para Microsoft y para Microsoft Netflix. y Netflix. Bueno, vamos a ver, Microsoft está en una situación de debilidad frente al resto de sus pares de los siete magníficos, pero es verdad que la posición que tiene desde el punto de vista del mercado sigue siendo muy buena. Es verdad que por su negocio pues está, entre comillas, puesto en duda por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista del largo plazo ha perdido fuerza, simplemente está dentro de un lateral. Tendría que superar los 551 para realmente pasar a tener una tendencia alcista de largo plazo. Lo que pasa es que en el corto ya sí se ha producido, de hecho a partir del 10 de abril, una subida importante que le hace que pasáramos a tener una tendencia alcista que de momento parece que se está frenando. Está en una situación bastante límite. ¿Por qué? Pues porque está cotizando en torno a la directriz alcista, que determinaría, en caso de perderlo, un potencial cambio de tendencia a una tendencia bajista. Por lo tanto, el nivel a vigilar, si lo tiene en 402, es que no pierda los $398. En caso de que de momento se cumpla lo que está haciendo ahora mismo, que es mantenerse dentro de los límites de esa directriz, pues sería positivo, y en caso de superar los 434, desde luego, ahí ya sí podríamos pasar a una tendencia claramente alcista. Y en el caso de Netflix, vamos a ver. Si puede ser en el Xetra, tenía la consulta. Sí, vamos a ver si lo podemos... lo tengo en 71,42 euros. Vamos que a ver lo tiene si 71,42 euros. Sí, vale. Bueno, a ver, Netflix en el largo plazo claramente bajista, ahora mismo una debilidad manifiesta, importantísima. También en el corto plazo yo no tendría Netflix ahora mismo, no hay razón para mantener Netflix en cartera en la situación en la que se encuentra ahora mismo. Nos tendríamos que bajar a 5 minutos para empezar a encontrar algún punto que nos permitiera tener algún trigger de entrada. Y en este caso pasaría por la superación de los 75,90. Estaba hablando de los 72, con lo cual, bueno, podría ser interesante, pero mucho cuidado con mantener la posición donde se encuentra ahora mismo. Mientras no supere 75,90, yo creo que sería bastante arriesgado. Está en un proceso bajista claramente. Vale, pues vamos con más consultas. Vamos con una nota de voz. Buenos días. Me gustaría obtener del experto alguna recomendación para invertir en algún valor. Me da igual si es en Europa o en Estados Unidos. No sé si pueden dar alguna recomendación sobre algún valor que consideren que pueda estar bien para invertir ahora. Gracias. Pues gracias a usted. Cualquier mercado. ¿Cuál es tu apuesta, si se te viene a la cabeza, para invertir? Bueno, a mí me sigue gustando mucho Iberdrola. Iberdrola sigue estando dentro de un proceso alcista tanto de largo plazo como de corto plazo. Si entramos ya directamente en el corto plazo, las últimas caídas que ha tenido no han supuesto ningún tipo de cambio respecto de la estructura, sigue siendo alcista. Por lo tanto, toma una posición en 19,59, donde se encuentra ahora mismo con un stop por debajo de los 18,72, yo creo que tendría mucho sentido. Tiene todo a su favor para que pueda seguir haciéndolo bien desde el punto de vista de fundamentales, desde el punto de vista de la evolución y la importancia que van teniendo las utilities dentro del mundo y dentro de ese gran catalizador que es la inteligencia artificial para la inversión futura de las compañías, y en ese sentido yo creo que está muy bien posicionado y creo que sería una buena alternativa. Vamos con más consultas. Hondar te pregunta: análisis de Fluidra para comprar ahora 18,7 euros con stop en 16,3 euros. Estoy mirando en periodo mensual. En periodo mensual, bueno, a ver, vamos a hacer el análisis de largo plazo. En el largo plazo lo que ha perdido ha sido una tendencia que era ligeramente alcista, digo ligeramente porque ha durado poco tiempo. Ahora ha pasado a una tendencia bajista. Entiendo que si está mirando un periodo mensual es porque tiene una idea de mantenerlo durante
mucho tiempo, tiene un nivel de stop en 16.30, bueno, me parece que está bien, yo incluso creo que lo podría tener algo más alto, en torno a los 17-27, pero en todo caso ahora mismo la estructura que tiene es totalmente bajista. Por lo tanto, en el largo plazo hay que tener paciencia, como seguro que es su caso. En el corto plazo le ocurre lo mismo. La tendencia es actualmente bajista mientras no supere 21.68 y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esta compañía en este preciso momento. Si supera 21.68, ahí así la situación cambia. Y lo único que podemos tener como factor positivo es que para los próximos 10 días las probabilidades de que tenga un rebote al alza serían del 69,50, pero eso no es garantía de que vaya a implicar un cambio de tendencia que seguiría siendo de momento bajista. ¿Vale? Nivel a vigilar en el corto 18.39, pero en todo caso está simplemente como nivel algo por encima del stop que él tiene marcado, que me parece que es correcto. Vale, vamos con más consultas. Y Maika Pons te pregunta, ¿cómo ves Infineon y Cisco System para entrar? ¿Cómo ves esa tecnología aquí en Europa y a Cisco? Bueno, Infineon. Fíjate, largo plazo un proceso superalcista desde que supera los 38,42. A partir de ahí, pues ha ido a los 60 prácticamente del tirón, sin demasiados frenos. En el corto plazo le ocurre lo mismo. La tendencia es totalmente alcista, 35,78 es el nivel que determina el final. Fíjate, en el corto plazo, el final de la tendencia alcista. La referencia intermedia que podríamos tener son los retrocesos alcistas de Fibonacci, 45,65 por debajo de ese nivel. Me andaría con algo más de cuidado, pero ahora mismo está haciendo nuevos máximos y por lo tanto muy positivo. Probabilidades netas también muy favorables, con lo cual no hay nada que haga pensar que esto no pueda continuar. Podría tener algún tipo de corrección hacia el nivel de los 57,23. A partir de ahí, pues probablemente haría un mínimo más o menos relevante dentro de la serie para probablemente continuar, simplemente sería continuación de la tendencia alcista. Y luego si pasamos a la segunda compañía que me habías dicho que era, discúlpame que se me ha ido de la cabeza. Infineon y Cisco. Cisco. Correcto, es verdad. En el caso de Cisco, vamos a ver, pues largo plazo, ahora mismo la tendencia es alcista, probabilidades netas muy favorables. La directriz que une los mínimos pues desde marzo del 2024 con los mínimos de abril del 2025 nos lleva a tener un cierto nivel de seguridad en torno a los $68, cotiza en los 98, por lo tanto en el largo plazo de momento todo muy positivo. Nos tenemos que ir al corto para encontrar referencias más próximas en términos de precio. Y la tendencia alcista terminaría al caer por debajo de 85,78. Este es el punto, el último mínimo creciente y por lo tanto confirmado el que determinaría el final de la tendencia alcista. De nuevo tenemos una directriz muy positiva y lo que podemos esperar es que esto pueda continuar. De momento no hay nada que haga pensar que no vaya a ser el caso. Por lo tanto, una visión en este caso muy positiva la de Cisco. Vamos con una nota de voz. Hola, buenos días. Andrés de DVDA. Quería preguntar al analista qué opina de Sofía Genetic. Ticket SOPH, una empresa suiza en plena expansión en el sector médico. Un saludo. Pues muchísimas gracias por esa consulta. Sofía Genetics, creo que he entendido yo. Sí, por aquí la tengo. Bueno, a ver, en el largo plazo está en un proceso lateral. No ha podido superar en nada, hace unos... simplemente ayer mismo no ha sido capaz de superar la directriz bajista, que es la que determinaría el final de esa tendencia lateral en la que se encuentra metido ahora mismo. Yo lo que le diría al oyente es que controle 5,70. Si supera 5,70 sale del lateral, pasa a tener ya una tendencia alcista y por lo tanto sería muy positivo. También en el largo plazo las probabilidades netas son favorables a que la ruptura de ese lateral sea por la parte superior y en ese sentido creo que sería interesante. Si nos fijamos en el corto plazo, aquí ya vemos que sí se ha producido dentro de una estructura muy similar, de un triángulo, una ruptura, pero parece una falsa ruptura en el sentido de que no ha tenido continuidad y parece que se ha ido otra vez para abajo. Lo que le diría es, mientras no pierda 4,59 en este corto plazo,
de momento la ruptura tenemos que darla como simplemente válida en el sentido de que ha confirmado cierres por encima de esa directriz. Ha salido de la tendencia bajista y ya está metido dentro de una tendencia alcista, pero cuidado porque es verdad que los 4,59 podrían determinar el final de esa tendencia alcista. Está muy próximo, está a 20 céntimos. Lo que le diría es que tenga el stop en ese nivel y por debajo, bueno, pues simplemente paciencia para volver a encontrar otros puntos de entrada que de nuevo está en las referencias que he comentado anteriormente. Vamos con más consultas y te preguntan, por cierto que esta consulta ha venido varias veces también por YouTube. Vamos con Javi, dice si podría analizar el ticker es F de Francia, C de Cádiz, E de España, L de Lugo. Fuel Cell Energy del Nasdaq dice que le gustaría confirmar que ha hecho un suelo y proyecta duplicar una figura de rectángulo al alza. Lo bueno es cómo nos explicáis además todas las formas, las figuras, cómo aprendemos cada día. ¿Cómo ves ese título? ¿Lo tienes? Bueno, vamos a ver. En el largo plazo, en el largo plazo lo que se ve es simplemente que ha roto una directriz bajista, que era muy importante desde hace ya mucho tiempo, viene desde el año 2022, y por lo tanto es un aspecto muy positivo, pero sigue estando dentro de una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque en el largo plazo la referencia a tener en cuenta es 55,20 y está cotizando en 15,94. Por lo tanto, dependiendo del horizonte temporal del que estemos hablando, pues nos vamos a encontrar con unas figuras u otras. Si nos fijamos en el corto plazo, lo que puede entender el oyente que es un rectángulo, puede ser toda esta figura, pero que en realidad si nos fijamos en los puntos relevantes dentro de todo el histórico, veremos que ese rectángulo como tal no existe, sino que en realidad es la combinación de muchos cambios distintos de tendencias que se han producido por el camino. Lo que sí le puedo decir es que efectivamente ha roto al alza de forma muy positiva, y ahí es donde podríamos decir que ha hecho suelos, la directriz que pasa por unir 10,53 con 9,10 y que se rompe al alza el 21 de abril. A partir de ese momento ya tiene un desarrollo positivo, pasa a una tendencia alcista y 6,19 pasa a ser la referencia a tener en cuenta como nivel de stop, que sí o sí, en cuanto a final de la tendencia alcista en la que se encuentra ahora mismo, es la que habría que tener en cuenta. Lo que le diría es que vigile los retrocesos alcistas de Fibonacci, la parte inferior correspondiente al retroceso del 61,8 se encuentra en 10,26, que no pierda ese nivel, porque a partir de ahí sí es verdad que podría aumentar las probabilidades de caída. Es por donde pasa, 9,92 en este caso, el punto a partir del cual se podría identificar un nuevo mínimo significativo dentro de la serie, que simplemente representaría un mínimo dentro de una tendencia alcista. Para terminar, Juan Ignacio, voy a introducir yo una pregunta. Tenemos a la Gilt británica, lo hemos dicho, en el 5,78% en el 30 años, desplome hoy en el tiempo real de todas las entidades británicas. Lloyds cayendo en torno al 3,5-4%, Standard Chartered, NatWest, Barclays. En este escenario quería preguntarte, dentro de ese sector bancario, tal vez por coger uno de ellos, Lloyds, no sé si es hoy en intradía, fotografía, o cuál puede ser el movimiento en medio de lo que es el miedo de ahora mismo los inversores en torno a lo que puede pasar a partir de ahora. Claro, a ver, Lloyds en el largo plazo está bien, sí, digo bien, está bien, está dentro de un proceso simplemente correctivo, pero en el corto plazo pues está simplemente sufriendo una presión muy fuerte, 3%. Tiene que superar 105,36. Mientras tanto, mucho cuidado porque podría corregir incluso hasta los $85, libras, no digo ni una, con lo cual mucho cuidado. Vale. Estamos en el mercado británico y sí, hoy hay máxima atención. Juan Ignacio Marrón, un placer, gracias, feliz jornada, hasta la próxima. Un placer, hasta pronto.